En esta ocasión estudiaremos el sistema auditivo. El sistema auditivo es un órgano de los sentidos muy importante, junto con, podríamos decir, con el sistema visual, ya que el hombre es sobre todo un animal visual. Pero el sistema auditivo es muy importante para la integración de una función en el ser humano como es el lenguaje. De ahí que el niño recién nacido, si tiene trastornos en su sistema auditivo, no es capaz de integrar el lenguaje y ser sordomudo. Este sistema auditivo podríamos decir que se está integrando a diferentes niveles. Tendríamos por un lado, en primer lugar, lo que sería el oído externo, ¿sí?, que ya analizamos en lo que sería la clase del oído. Este oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Este pabellón auricular es el encargado de la recepción de las ondas sonoras. Entonces tendríamos este oído externo con el pabellón auricular, con todos los repliegues de su cartílago que habíamos estudiado, y este pabellón auricular me va a comunicar con el conducto auditivo externo. El otro nivel sería el oído medio. El oído medio, donde estaría la caja del tímpano, y la separación entre el oído externo y el oído medio es donde se localiza la membrana timpánica, localizada en el fondo del conducto auditivo externo. Aquí estaría la membrana timpánica, separando el oído externo de lo que sería el oído medio, donde se encuentra la caja del tímpano. Y posteriormente del oído medio el sonido va a pasar al oído interno. Y del oído interno es donde se encuentra la cóclea con la membrana basilar, que es la que va a oscilar. Entonces tenemos aquí en el oído interno la cóclea. Y por último, del oído interno va a pasar a lo que es propiamente la vía auditiva, para integrarse hasta la corteza cerebral. Si vamos analizando cada uno de estos niveles, decíamos que entonces el conducto auditivo externo y el pabellón auricular lo que están haciendo es captar las ondas sonoras, y estas ondas sonoras se van a transmitir a través del conducto auditivo externo. En el fondo del conducto auditivo externo se encuentra la membrana timpánica, que va a vibrar, y esta vibración de la membrana timpánica se va a transmitir a una cadena, a un puentecito de huesecillos que se encuentran en la caja del tímpano, que sería el martillo, el yunque y el estribo. Entonces tendríamos el martillo que se articula con el yunque, y el yunque se articula con el estribo. Y este estribo se está articulando con una ventanita que se encuentra en la pared medial de la caja del tímpano, que es la ventana vestibular, que por su forma también se denomina ventana oval. La ventana vestibular o ventana oval. La base de este estribo con su cabecita aquí y sus ramas, la base del estribo entonces va a estar articulando con la ventana vestibular a través de un ligamento que es el ligamento anular. Y posteriormente esta ventana vestibular se va a relacionar propiamente con el oído interno, con el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Si vemos la superficie de la membrana timpánica y la comparamos con la superficie de la ventana vestibular, vemos que es mucho más amplia la superficie de la membrana timpánica que la membrana que cubre lo que sería la ventana vestibular, donde sería el ligamento anular que mencionábamos, que se fija a la base del estribo. Esto lo que provoca es que se incremente la fuerza vibratoria de la membrana timpánica hacia la ventana vestibular, se incrementa 15 veces. Esto es importante porque las ondas sonoras son transferidas del aire hacia un líquido que se localiza en el oído interno, que es la perilinfa, y de ahí a la endolinfa. De ahí que se incremente la fuerza vibratoria 15 veces gracias a esta diferencia de superficie entre la membrana timpánica y la ventana vestibular. En esta zona existen dos mecanismos de protección, que es a través de los músculos del oído medio,
que sería el músculo tensor del tímpano, el músculo del martillo y el músculo del estribo o el músculo estapedio. Estos músculos, el tensor del tímpano, está inervado por la rama mandibular del trigémino, mientras que el músculo del estribo o músculo estapedio está inervado por el nervio facial. De tal manera que cuando llega un estímulo sonoro muy intenso, se contraen estos dos músculos y lo que provocan es que disminuyen la vibración de los huesecillos del oído y de esa forma también disminuyen la transmisión de las ondas sonoras hacia el oído interno, protegiendo el órgano de la audición. Entonces, su función es proteger a las células ciliadas del órgano de la audición o el órgano de Corti, que se localiza en el oído interno, ya veremos en la membrana basilar. Entonces son muy importantes estos dos músculos, sobre todo de protección al órgano de la audición o el órgano de Corti. Si pasamos ahora a lo que sería ya propiamente aquí interiormente, al oído interno, el oído interno ya habíamos revisado que está formado por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Vamos a recordar aquí rápidamente los elementos que forman el oído interno. Y aquí tendríamos el laberinto membranoso. El laberinto óseo, ¿sí? Dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso. Recordemos que el laberinto óseo está formado por tres elementos. Un elemento posterior, que son los canales semicirculares. Anterior a él se encuentra una pequeña cavidad ósea, que es el vestíbulo. Y más anterior se encontraría lo que sería el caracol o la cóclea. Es el caracol o cóclea que va a ser lo importante para la audición. Mientras que el vestíbulo y los canales semicirculares sirven para el equilibrio. Entonces quiere decir que el oído interno tiene una función de equilibrio y una función de la audición, y que la audición está dada por el caracol o la cóclea. El laberinto membranoso, que decíamos que se localiza dentro del laberinto óseo, está formado por los conductos semicirculares. Estos conductos semicirculares se encuentran en el interior de los canales semicirculares, que son parte del laberinto óseo. Los otros elementos del laberinto membranoso serían el utrículo y el sáculo, que estos dos estructuras membranosas se localizan dentro de esta pequeña cavidad ósea, que es el vestíbulo. Y el otro elemento del laberinto membranoso sería el conducto coclear, y este conducto coclear se va a localizar en el interior del caracol o de la cóclea, y que este conducto coclear junto con el caracol son importantes para la audición, mientras que el utrículo y el sáculo dentro del vestíbulo y los conductos semicirculares forman parte de la función del oído interno, que sería el equilibrio. Si continuamos entonces viendo estas estructuras, si podemos hacer un esquema ilustrando el laberinto membranoso, el laberinto óseo primero, que serían los canales semicirculares que son posteriores, canal semicircular el anterior, el canal semicircular posterior, que están en un sentido vertical, y el canal semicircular lateral, que se localiza en un sentido horizontal. Aquí esquemáticamente lo pondríamos. El canal semicircular anterior se une con el posterior en lo que se llama la rama común, ¿sí? Mientras que el canal semicircular lateral no se fusiona a ninguno de los otros dos, ni al anterior ni al posterior. Entonces aquí tendríamos el canal semicircular lateral. Y estos están comunicándose a esta cavidad ósea, que es el vestíbulo. Tendríamos el vestíbulo, que está por delante de los canales semicirculares. Aquí los canales semicirculares desembocando en el vestíbulo. Y por delante del vestíbulo tendríamos propiamente lo que nos interesa en este momento, que es el caracol o la cóclea, que está dando 2 vueltas y media.
tendríamos lo que sería el caracol o la cóclea dando vueltas aquí así. Tenemos el caracol o la cóclea. Y dentro de este laberinto óseo tenemos lo que comentábamos, el laberinto membranoso. Tendríamos los conductos semicirculares, los pondríamos el anterior, uniéndose aquí al posterior, y aquí una dilatación que son las ampollas de estos canales semicirculares, y aquí tendríamos el lateral con su pequeña ampolla. Y estos, el laberinto membranoso, comunicándose con lo que sería el utrículo, que está dentro del vestíbulo, y el utrículo comunicándose con el sáculo, que también está dentro del vestíbulo, a través del conducto utrículo sacular. Entonces aquí sería el pequeño conducto utrículo sacular. Y el sáculo comunicándose con un conducto que se va a localizar dentro ya de lo que sería la cóclea, que es el conducto coclear. Entonces aquí viene el conducto, ¿sí?, coclear dentro de lo que sería el caracol. Y aquí sería el conducto de reunión, que sería el conducto de reunión que une al sáculo con el conducto coclear, con sus 2 vueltas y media. Estas estructuras están sumergidas en un líquido. Entonces vamos a observar que el líquido que se localiza entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso sería la perilinfa, que tiene las características parecidas, semejantes al líquido extracelular, es decir, con mucho sodio, con poco potasio. Y dentro de lo que sería el laberinto membranoso se encuentra la endolinfa. Y esta endolinfa tiene la característica que se parece al líquido intracelular, es decir, tiene una gran cantidad de potasio. De esa forma ya podremos ir viendo los elementos que van a formar la porción auditiva del oído interno, que sería sobre todo el caracol con el conducto coclear en su interior. Entonces la cóclea y en su interior el conducto membranoso, que sería el conducto coclear. En la cara medial de la caja del tímpano, aquí tendríamos una ventana muy importante, que es la ventana coclear o ventana redonda, que va a comunicar la cóclea. Ya veremos que de la cóclea sería con la escala o la rampa timpánica. Entonces la ventana timpánica, que tiene la característica que tiene una membrana, está cubierta por una membrana fibroelástica, que algunos autores le llaman el tímpano secundario. Mientras que por arriba de esta ventana timpánica tendríamos aquí lo que sería la ventana vestibular o la ventana oval. La ventana timpánica también le llama la ventana redonda. Entonces que esta ventana vestibular también se denomina como ventana oval, que donde mencionábamos es donde se va a fijar la base del estribo a través del ligamento anular. Quiere decir que aquí vendría el vestíbulo. Aquí estaría la ventana redonda o ventana timpánica comunicándose con la rampa, ya veremos, con la rampa timpánica de la cóclea, y aquí arriba estaría la ventana vestibular, que sería en la pared medial de la caja del tímpano. Si continuamos aquí con lo que sería el caracol, que incluye al conducto coclear, este conducto coclear decíamos que tiene 2.5 vueltas, 2 vueltas y media, y que este conducto coclear está dando vuelta sobre una estructura ósea que recibe el nombre de modiolo, es un pilar óseo. Este caracol está dirigido en sentido horizontal, de tal manera que su base está viendo posteromedial. Entonces podríamos ejemplificar, si vemos una vista superior de lo que sería el peñasco del oído
vamos a poner el peñasco derecho. Esto es lateral y esto es medial. Estamos viendo una vista superior del peñasco, con sus dos caras endocráneas, su cara anterior y su cara posterior, separados por este borde superior. En la porción posterior tendríamos aquí lo que sería parte de los canales semicirculares. Tendrían los canales semicirculares, que el anterior, el posterior y el lateral. Y adelante de estos canales semicirculares vendría lo que es el vestíbulo, y adelante del vestíbulo tendríamos propiamente lo que sería la cóclea, lo que sería el caracol. Entonces, este caracol, su base está viendo hacia atrás y hacia adentro, es decir, es póstero-medial. Recordemos cuando vimos base del cráneo, que en la cara posterior del peñasco se encuentra un foramen, que es el foramen auditivo interno, que es donde decíamos pasa el séptimo par craneal, el octavo con su rama vestíbulo-coclear y la arteria laberíntica, rama muchas veces de la arteria del tronco basilar. Este conducto está dirigiéndose hacia adelante y afuera, y en el fondo de este conducto auditivo interno, que se inicia aquí en el foramen auditivo interno, en el fondo se localiza lo que sería la base del caracol, que decíamos de póstero-medial. Esto es importante ya que la rama coclear del octavo nervio craneal va a llegar a la base o va a llegar profundamente al conducto auditivo interno y se va a introducir a la base póstero-medial del caracol. Si este caracol le hacemos un corte siguiendo su eje mayor, su eje vertical, podríamos decir, podríamos ir ilustrándolo de la siguiente manera. Tendríamos aquí las vueltas de este caracol, varias vueltas, aquí arriba lo que sería su vértice y aquí el resto de las vueltas cortadas transversalmente. Estas vueltas, decíamos, están girando alrededor de un pilar óseo que es el modiolo. Entonces podríamos poner aquí lo que sería este pilar óseo, y este pilar óseo tiene la característica que está hueco en su interior, ya que va a alojar en su interior lo que sería un ganglio, que sería el ganglio espiral. Entonces aquí tendríamos parte de lo que sería las estructuras óseas, esto sería estructura ósea, y que este modiolo, aquí sería la base del caracol, aquí sería el inicio del modiolo, y este modiolo hueco en su interior, y también este modiolo tiene como si fuera la cuerda de un tornillo, presenta lo que se denomina la lámina espiral ósea. Entonces tendríamos aquí una especie de cuerda de tornillo que está alrededor del modiolo, que se denomina la lámina espiral ósea. Y en el interior de este modiolo se localizarían unas células bipolares que van a formar el ganglio espiral o el ganglio coclear. Entonces aquí se encuentran lo que sería el ganglio espiral. Y ganglio espiral formado por células bipolares. Y estas células bipolares, estas neuronas bipolares, van a mandar su prolongación central, ¿sí?, que va a salir a través de la base del caracol, que van a formar propiamente lo que sería el nervio coclear, que está emergiendo de la base del caracol, que ya decíamos que es posteromedial, y de esa forma se va a introducir al conducto auditivo interno. Por otro lado, vamos a observar aquí cortadas lo que serían las vueltas del caracol. Pondríamos así, cortada una vuelta, aquí sería otra vuelta cortada del caracol en sentido transverso. Nos vamos esquematizando estas vueltas del caracol. Todo esto sería óseo, el laberinto óseo. El conducto, lo que sería la cóclea o el
caracol. Y dentro de estas vueltas de la cóclea encontraríamos lo que sería el conducto coclear. Entonces, este conducto coclear, aquí lo tendríamos fijándose hacia la lámina espiral ósea. Tendríamos cortado el conducto coclear, fijándose a la lámina espiral ósea. Tendríamos en cada una de estas vueltas cortado el conducto coclear, que al corte podemos observar que tiene forma triangular, cuyo vértice se va a fijar a lo que sería la lámina espiral ósea. Este conducto coclear se describe en una pared lateral. Esta pared lateral se engruesa y es donde se encuentra el denominado ligamento espiral. Entonces, aquí en la pared lateral del conducto coclear, que es parte del laberinto membranoso, se encuentra un engrosamiento que es el ligamento espiral. Por otro lado, la presencia de este conducto coclear, el laberinto membranoso, hace que se divida el laberinto óseo, en este caso el caracol, en dos rampas. Una rampa o una escala que se encuentra inferior, que sería la rampa o escala timpánica. Aquí abajo estaría la escala timpánica. Y otra rampa, otra escala que está por arriba, que sería la escala o la rampa vestibular. La rampa vestibular se denomina vestibular porque se va a comunicar hacia el vestíbulo. Quiere decir que en este dibujito, aquí tengo el vestíbulo, y el vestíbulo hacia adelante se comunica con la rampa vestibular, que va por arriba del conducto coclear. Esta rampa vestibular o escala vestibular, cuando llega al vértice del caracol, observamos que el conducto coclear, su terminación es en como un fondo de saco, de tal manera que deja de incomunicar a la rampa vestibular de la rampa timpánica que está hacia abajo. Esto es lo que algunos autores denominan el helicotrema, que se encuentra en el vértice del caracol o de la cóclea. Mientras que la rampa timpánica se va a comunicar con esta ventanita que decíamos que está cubierta por el tímpano secundario, que es la ventana timpánica o la ventana redonda. Por eso se denomina la inferior rampa timpánica, porque se comunica con este tímpano secundario en la cara medial de la caja del tímpano, mientras que la superior es la rampa vestibular. Si hiciéramos un esquema donde tratáramos de extender este caracol o esta cóclea, podríamos poner de la siguiente manera. Aquí tendríamos lo que sería el conducto auditivo externo, y que en el fondo del conducto auditivo externo se encuentra la membrana timpánica, que lo que va a hacer es una vibración del martillo que se está fijando en la membrana timpánica, y que esta vibración se va a transmitir al yunque, y el yunque hacia lo que sería al huesecillo más pequeño del organismo, que es el estribo. Ya decíamos que este estribo, fijándose a la ventana vestibular a través del ligamento anular, y aquí esquemáticamente tendríamos el laberinto óseo en esta parte, lo que sería el vestíbulo esquemáticamente. Aquí abajo, en la membrana, en la cara medial de la caja del tímpano, vamos a poner, aquí sería la ventana timpánica o ventana redonda, y aquí esquemáticamente pondríamos el caracol extendido. Vamos a extender estas dos vueltas en media del caracol. Aquí atrás, como referencia, pondríamos la desembocadura de los canales semicirculares en el vestíbulo, y que se están comunicando a una parte del laberinto membranoso, que sería el utrículo. Entonces aquí esquemáticamente pondríamos los conductos semicirculares desembocando en el utrículo, y este utrículo comunicándose a través del conducto utrículo-sacular con el sáculo, y el sáculo uniéndose al conducto
coclear a través del conducto de reunión. Y aquí el conducto coclear iniciándose aquí con un pequeño fondo de saco y en el vértice del caracol también terminando con un pequeño fondo de saco. Ahí estamos poniendo el conducto coclear extendido. Hacia arriba tendríamos lo que sería la rampa vestibular o la escala vestibular. Esta sería la escala vestibular que se comunica con el vestíbulo. Y acá abajo del conducto coclear se localizaría la escala timpánica que termina a nivel de la ventana redonda o la ventana timpánica. De tal manera que cuando el sonido se transmite a través del conducto auditivo externo, provoca la vibración de la membrana timpánica y a su vez este va a provocar una especie como de pistón que entra y sale de lo que sería la base del estribo y va a provocar que se provoquen, ¿sí?, ondulaciones de líquido que se encuentra entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo, es decir, de la perilinfa. Se encontraría la perilinfa. Ya sabemos que en el interior del laberinto membranoso se encuentra la endolinfa. Entonces, estas vibraciones de la perilinfa se van a transmitir del vestíbulo hacia el caracol. Entonces, dependiendo de la intensidad del estímulo, va a ser la vibración de lo que sería el conducto coclear, que ya vemos que presenta la membrana basilar, que es donde se encuentra el órgano de la audición, es decir, el órgano de corte. Entonces, dependiendo de la intensidad y del tono de los sonidos, se va a provocar la estimulación de los diferentes niveles del conducto coclear, desde su base hasta su vértice. Es decir, que va a tener una distribución tonotópica, la percepción del sonido desde la base hasta el vértice del caracol o del conducto, a través del conducto coclear. Aquí vamos a colocar otra estructura pequeña, que es un pequeño canalículo coclear. Este canalículo coclear se comunica con la rampa timpánica y este canalículo coclear se va a estar relacionándose con el líquido, con el espacio subaracnoideo donde se encuentra el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Entonces, el canalículo coclear es un pequeño canalículo que se va a comunicar con el espacio, ¿sí?, el espacio subaracnoideo, es decir, que la perilinfa tiene un intercambio con el líquido cefalorraquídeo. De ahí que tiene ciertas características semejantes al líquido cefalorraquídeo, esta perilinfa, que decíamos que tiene características de líquido extracelular, es decir, con una gran cantidad de sodio y poco potasio. Mientras que la endolinfa, que se encuentra dentro del laberinto membranoso, tiene características, decíamos, de líquido intracelular, con gran cantidad de potasio y poco sodio. Si continuamos con el estudio aquí del oído interno, podremos hacer un acercamiento de lo que sería el conducto coclear. Entonces vamos a hacer un acercamiento de este conducto coclear. Entonces este conducto coclear podríamos irlo ilustrando de tal forma que tiene, decíamos, forma triangular. Entonces tiene una base y acá tiene, una membrana inferior y tiene una membrana superior, que esquemáticamente la vamos a colocar, y tiene su base que es lateral. Bien. Y que este conducto coclear está fijando, aparte de lo que sería el laberinto óseo, que sería, vamos aquí esquemáticamente, lo que sería la lámina espiral ósea. Sería la lámina espiral ósea. Aquí abajo estaría la rampa, ¿sí?, la rampa timpánica. Aquí estaría la rampa o escala timpánica por abajo, mientras que hacia arriba estaría la rampa vestibular, por la escala
vestibular. Decíamos que en su superficie lateral hay un engrosamiento que va a formar lo que sería el ligamento espiral. Entonces aquí en su pared lateral encontraríamos este engrosamiento, que es el ligamento espiral, que se va a fijar a la membrana inferior del conducto coclear, que recibe el nombre de membrana basilar. Entonces aquí abajo tendríamos la membrana basilar. Esta es la membrana basilar, que es muy importante porque es el que va a tener el órgano de la audición. Mientras que la superior sería la membrana vestibular, que tiene menos importancia, que nada más es una membrana que separa la rampa vestibular de lo que sería el interior del conducto coclear. Entonces aquí tendríamos la membrana vestibular. Entonces lo que hace este ligamento espiral es fijarse a la membrana basilar del conducto coclear. Entonces aquí está el ligamento espiral. Vamos a observar que este ligamento espiral es muy tenso hacia la base del caracol, mientras que es más flácido hacia el vértice del caracol. Y eso hace que la membrana basilar, ¿sí?, se observa que hacia la base es angosta, porque este ligamento espiral también es muy tenso y más largo, hace que sea más corta la membrana basilar en la base del caracol. Mientras que hacia el vértice del caracol, al ser menos tenso y más corto el ligamento espiral, hace que la membrana basilar sea más larga y menos tensa. De ahí que los sonidos agudos van a hacer que vibre hacia la base del caracol, en los inicios de la membrana basilar, mientras que los sonidos graves van a hacer que vibre lo que sería hacia el vértice del caracol, donde es más amplia la membrana basilar y está menos tenso, por lo tanto, la membrana basilar, porque es más corto el ligamento espiral. Si seguimos con esta pared lateral, aquí se encuentra un epitelio, y que ese epitelio tiene una rica vascularización. Pondremos aquí este epitelio, ¿sí?, y en este epitelio una gran cantidad de vasos en relación con este epitelio. Entonces aquí tendríamos vasos, que es lo que va a formar la denominada estría vascular. La estría vascular, que es donde se piensa que se está produciendo la endolinfa. El sitio donde se piensa que se absorbe la endolinfa es en otro conductito que se encuentra aquí en la unión del conducto utrículo sacular, aquí este conducto utrículo sacular que une el utrículo y el sáculo, y un pequeño conductito que se va aquí hacia la pared medial del vestíbulo y termina en un pequeño saco, que es el conducto endolinfático con el saco endolinfático. Y este saco endolinfático se relaciona con la pared posterior del peñasco, ¿sí?, y es donde se dice que se puede absorber lo que sería la endolinfa. Mientras que el sitio donde se puede producir es en la estría vascular, es donde se piensa que se está produciendo la endolinfa. Si nos vamos ahora a lo que sería a la membrana basilar, que decíamos que es importante, porque es el que va a contener al órgano de Corti, el órgano de audición, entonces ya podríamos analizar el órgano de la audición. Este órgano de la audición va a presentar, ¿sí?, el órgano de Corti, va a tener células de sostén y las células, ¿sí?, sensoriales. Si vamos valorando, revisando las células de sostén, tenemos varios tipos de células de sostén. Tendríamos aquí unas células, ¿sí?, de sostén que son externas, se le denominan células externas de sostén, que también le llaman, son las células de Jensen. Pues aquí lateralmente tendríamos unas células de sostén, que son las células de Jensen. Posteriormente tendríamos unas células alargadas, que son las células falángicas. En este caso serían las falángicas, ¿sí?, externas.
Tendríamos aquí lateralmente unas células pequeñitas, que son las células falángicas externas. Y aquí medialmente tendríamos las falángicas internas. Tendríamos las falángicas internas. Y estas falángicas se articulan con las células de los pilares, un pilar externo, interno y un pilar externo. Entonces es lo que denominan algunos autores las células pilares. Un pilar interno o medial y otro lateral o externo. Y aquí lateralmente tendríamos las células del borde externo. Entonces aquí tendríamos otras células, así como teníamos las células del borde externo, que son las células de Hensen. Aquí simplemente las células del borde, ¿sí?, interno, ¿sí?, o células del borde simplemente. Arriba de lo que sería la lámina espiral ósea tendríamos un engrosamiento de lo que sería el periósteo. Entonces tengo aquí un engrosamiento del periósteo por arriba de la lámina espiral ósea, que es lo que se denomina el limbo espiral. Es el limbo espiral, que no es más que un engrosamiento del periósteo de esta lámina espiral ósea. Y decíamos que aquí estaría el modiolo, aquí el modiolo, y el modiolo presenta unas cavidades, que es donde se encuentran, decíamos, el ganglio espiral, donde están estas células, estas neuronas bipolares. Entonces, aquí tendríamos esta pequeña cavidad, y dentro de esta cavidad tendríamos la prolongación de las células bipolares. Entonces, tendríamos estas células bipolares, aquí estaría una célula bipolar dentro del modiolo, estas neuronas bipolares mandando su prolongación hacia el interior, hacia el interior del conducto coclear. Y lo que van a hacer estas prolongaciones periféricas de estas neuronas bipolares de lo que sería del ganglio espiral es que van a inervar a estas celulitas que están arriba de las células falángicas, tanto las falángicas externas como las falángicas internas, que son las células ciliadas, que son las células más importantes porque van a formar lo que serían las células sensoriales. Entonces, las células sensoriales son las células ciliares internas y las ciliares externas. Entonces tendríamos aquí la ciliar interna con sus cilios, y aquí afuera tendríamos de 3 a 5 hileras de células ciliares externas. Y estas células ciliares están siendo cepilladas por una sustancia amorfa que la hace la membrana tectoria. Y esta membrana tectoria se va a fijar a este engrosamiento del periósteo de la lámina espiral ósea, que era limbo espiral, se va a fijar esta membrana tectoria. Entonces aquí tendríamos esta membrana tectoria que se fija aquí al limbo, y lo que está haciendo esta membrana tectoria es cepillar a los cilios de las células ciliadas. Y estas células ciliadas, comentábamos, inervadas por las prolongaciones periféricas de las células que forman el ganglio espiral, o el ganglio, ¿sí?, que está dentro del modiolo. Si vamos analizando las células ciliadas, que son las células sensoriales las importantes, decíamos que teníamos internas y externas. Las internas son en número aproximadamente de 70.000. Entonces tenemos células ciliadas internas, aproximadamente, en número de 7.000 células ciliadas internas. Mientras que células ciliadas externas, ¿sí?, son más del triple de estas, es decir, cerca de 25.000 células ciliadas externas. Estas células ciliadas externas, con sus cilios, que se dice que son los cilios rígidos, se encuentran en el interior de la membrana tectoria,
y tiene la característica que estas células ciliadas externas se disponen en forma de una greca o de V o de W en número de 3 a 5 hileras. Entonces, si viéramos en una vista superior estas células ciliadas, veríamos que estas células ciliadas se disponen en forma de grecas, así, que serían de 3 hasta 5 hileras. Se dice que en la base de la membrana basilar son 3 y ya cerca del vértice son hasta 5 hileras de células ciliadas externas. Y que sus cilios son rígidos y que tienen diferentes longitudes, son largos y otros son más cortos. Y que se van a estar movilizando de acuerdo a los movimientos de la membrana tectoria y de la membrana basilar. Entonces dice que hacen una especie de cizallamiento con los movimientos de la membrana basilar. Si la membrana basilar se eleva, entonces si la membrana basilar, esta membrana basilar, debido a estas ondas de la perilinfa, van a provocar cambios de presión entre la rampa vestibular y la rampa timpánica. Y estos cambios de presión van a hacer que se desplace la membrana basilar. Si se desplaza entonces hacia arriba, las células ciliadas, sus cilios se hacen hacia afuera. Aquí estaría la membrana tectoria, entonces se dirige hacia arriba. Y se dirigen hacia abajo, ¿sí? Entonces los cilios se dirigen hacia adentro por descenso de la membrana basilar. Se dice que cuando se elevan, ¿sí?, y este cizallamiento de los cilios es hacia afuera, se dice que es excitatorio, y cuando la membrana basilar se dirige hacia abajo y los cilios se dirigen medialmente, es de tipo inhibitorio, y aquí es de tipo excitatorio, por los cambios de presión, decíamos, entre la rampa vestibular y la rampa timpánica por el trayecto de las ondas sonoras a través del líquido de la perilinfa. Estos son movimientos que se dice de cizallamiento. Por otro lado, ¿sí?, vamos a observar que las células ciliadas internas, que decíamos que son número de 7000, son las más importantes porque son las que están inervadas por las fibras mielinizadas de las neuronas que forman nuestro ganglio espiral. Lo que se dice es que estas van a formar aproximadamente el 90% de las fibras del nervio coclear. Entonces el 90% de las fibras del nervio coclear son fibras mielinizadas y que estas son las que están inervando a estas 7000 células ciliadas internas. Y cada célula ciliada interna tiene la característica, recibe la información de 10 neuronas. Están inervadas, estas células ciliadas internas están inervadas por un promedio de 10 neuronas. Y por otro lado, una neurona solo contacta con una sola célula ciliada. Entonces, una neurona solamente puede contactar con una célula ciliada interna, mientras que cada célula ciliada interna puede recibir sinapsis hasta de 10 neuronas, mientras que solamente una neurona puede inervar a una sola célula ciliada interna. ¿Qué pasa con las células ciliadas externas? Estas células ciliadas externas son las que van a formar las fibras amielínicas, muchas fibras amielínicas del nervio coclear, que es más o menos solamente un 10%. Entonces quiere decir que solamente un 10% del nervio coclear tiene relación con las células ciliadas externas, que curiosamente son las que tienen mayor número, 25.000, ¿sí?, 25.000 fibras. Y que estas células ciliadas externas reciben fibras eferentes del nervio coclear, es decir, que tienen la característica que reciben fibras eferentes del nervio coclear. Entonces ya estudiaremos que el nervio coclear tiene fibras aferentes, que son las más conocidas, que son las que llevan propiamente la audición y que van sobre todo en las fibras mielinizadas, pero también lleva fibras que van del sistema nervioso central hacia el exterior, en este caso al órgano de Corti, que son las fibras eferentes y que solamente abarca menos del 10% y que son fibras de tipo amielínico
y que estas fibras eferentes, que ya veremos que su importancia radica en tratar de seleccionar los estímulos auditivos que nos interesan, y eso se integra a nivel desde la corteza cerebral por fibras descendentes de la vía auditiva que vamos a estudiar, que van a llegar a las fibras, a las neuronas, pero a las células ciliadas externas, que son las fibras eferentes. Muy bien. Si vamos ahora estudiando lo que sería propiamente la vía auditiva, la vamos estudiando, se va a iniciar entonces en lo que sería en el órgano de corte. Entonces se presentan las ondas sonoras, el movimiento de cizallamiento de los cilios. Se dice que las células ciliadas externas, al ser estimuladas, lo que van a hacer es que va a vibrar la membrana tectoria, y lo que van a hacer, esta vibración de la membrana tectoria con las células ciliadas, lo que van a hacer es disminuir el umbral de las células ciliadas internas. Y al disminuir el umbral de las células ciliadas internas, hace más sensible, más receptivo lo que sería la capacidad de la audición. Entonces quiere decir que las células ciliadas externas no son importantes para recibir el estímulo auditivo, sino que su importancia radica en que disminuyen el umbral de descarga de las células ciliadas externas, y de esa forma facilitando el estímulo mecánico o eléctrico se hace más sensible, y entonces haciendo más perceptibles a los sonidos a las células ciliadas internas, que son las células importantes que perciben el sonido. Quiere decir que las células ciliadas externas están modulando la percepción del oído, mientras que las células ciliadas internas son propiamente las que reciben la audición. Y todas estas células ciliadas internas, inervadas por una gran cantidad de neuronas, 10 neuronas, ¿sí? Y estas neuronas van a mandar su fibra interna, que va a formar el nervio coclear, decíamos, saliendo de la base del caracol. Esta base del caracol, dirigiéndose póstero-medial y introduciéndose hacia el fondo del conducto auditivo interno, y pasa hacia el foramen auditivo interno. Del foramen auditivo interno, este nervio coclear va a pasar por el ángulo ponto cerebeloso, que estaría ahí entre el pedúnculo cerebeloso superior medio y el cerebelo, ¿sí? Pasa por el ángulo ponto cerebeloso, y de ahí se va a dirigir a lo que sería propiamente a la unión entre la médula oblongada y el puente, la pontobulbar o médulo pontina. Y vamos entonces a colocar vamos a hacer esquemáticamente un corte transversal de lo que sería la médula oblongada en su porción rostral de la médula oblongada, porción más superior. Aquí estaría el nacimiento del pedúnculo cerebeloso inferior, ahí va dirigiéndose hacia el cerebelo, que sería el pedúnculo cerebeloso inferior. Y entonces van a estar entrando el nervio coclear, y este nervio coclear lo que va a hacer es hacer sinapsis en unos pequeños núcleos que se encuentran dorsal y ventral al pedúnculo cerebeloso inferior en su nacimiento, que son los núcleos cocleares. Entonces tengo mi núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral. Que algunos autores este núcleo coclear ventral lo dividen en ventral anterior y en ventral posterior. Tendríamos aquí este núcleo coclear en ventral anterior y en ventral posterior. Los autores lo dividen de esa forma a este núcleo coclear ventral. Muy bien. Tendríamos entonces que llegan las fibras del nervio coclear en la unión médulo-pontina, y este nervio se divide en una rama que va hacia el núcleo coclear dorsal y la rama que va hacia el núcleo coclear ventral. Estamos exactamente en la unión ponto
medular, dicen la porción más rostral de la médula oblongada en relación con el pedúnculo cerebeloso inferior. Se encuentra medial a él, uno dorsal y otro ventral. Entonces ahí va haciendo sinapsis. Se dice que en estos núcleos cocleares ya existe una distribución tonotópica, ¿sí? Ya decíamos que en la base del caracol se reciben los sonidos agudos y hacia el vértice del caracol, de la membrana basilar, los sonidos graves. Entonces, ya desde los núcleos cocleares, tanto el dorsal como el ventral, existe una distribución de tipo tonotópico. ¿Qué van a hacer después de esta sinapsis en los núcleos cocleares? Las fibras, gran mayoría de las fibras se van a decusar. Entonces va a haber unas decusaciones que van a formar lo que se denominan las estrías acústicas. Tengo una estría acústica ventral que se denomina cuerpo trapezoideo o cuerpo trapezoide. Entonces tengo la estría acústica ventral o cuerpo trapezoide. Trapezoideo. Cuerpo trapezoideo, que es donde se está decusando la vía auditiva. Posterior a este se encuentra otra pequeña estría acústica, ¿sí?, que va a ser la estría acústica intermedia, que algunos autores ni siquiera describen, pero esta es la estría acústica intermedia por detrás del cuerpo trapezoideo. Y más hacia atrás tendríamos una estría acústica, ¿sí?, dorsal, más hacia atrás. Y también se dice que superior tendríamos la estría acústica dorsal. Esta estría acústica dorsal viene del núcleo coclear dorsal, mientras que la estría acústica ventral y la intermedia provienen de los núcleos cocleares ventral, tanto del ventral anterior como del ventral posterior. Lo importante es que estas estrías acústicas, la ventral o cuerpo trapezoide y la intermedia, estría acústica, estas dos tienen la característica que van a ascender y van a hacer sinapsis en un núcleo que se va a localizar en la porción inferior ya del puente o protuberancia, que será el núcleo olivar superior. Entonces, el núcleo olivar superior van a estar haciendo sinapsis las estrías acústicas ventral e intermedia que vienen de los núcleos cocleares ventrales, tanto el ventral anterior como el ventral posterior. Y que este núcleo olivar superior se localiza en la porción caudal del puente. Vamos a colocar aquí que sería el puente, su porción caudal del puente. Se dice que está inmediatamente lateral al núcleo, ¿sí?, motor del facial. Más o menos a este nivel se encuentra el núcleo olivar superior. Mientras que la estría acústica dorsal, esta no hace sinapsis en el núcleo olivar superior. Posteriormente, cuando hacen sinapsis aquí en el núcleo olivar superior, la estría acústica anterior o ventral y la intermedia, así como también la estría acústica dorsal que no hace sinapsis, ascienden formando lo que se denomina el lemnisco lateral. Este es el lemnisco lateral. Entonces el lemnisco lateral, ¿sí?, va a formar parte de lo que sería de las vías ascendentes de la vía auditiva. Por otro lado, se observa que hay fibras que provienen aquí de los núcleos cocleares, sobre todo de los ventrales. Hay fibras que van a ascender directas por este lemnisco lateral y que también hacen relevo en el núcleo olivar superior ipsilateral. Entonces estamos aprendiendo que la vía auditiva va siendo en gran manera va siendo decusada, pero también puede ser directa, que viene sobre todo de los núcleos cocleares ventrales y que van a hacer sinapsis en el núcleo olivar superior del mismo lado y van a ascender también por el lemnisco lateral, pero son ipsilaterales. Después de hacer relevo en el núcleo olivar superior o bien ascender sin hacer relevo en el núcleo olivar superior,
Estas vías van a ascender, después de lo que sería el puente, van a ascender hacia el mesencéfalo. Entonces aquí tendríamos el mesencéfalo en su porción inferior, es decir, a la altura de los colículos inferiores. Aquí tendríamos el colículo inferior y aquí tendría el acueducto de Silvio, acueducto cerebral. Entonces el lemnisco lateral va a hacer relevo en el núcleo del colículo inferior. Entonces aquí tendríamos el núcleo del colículo inferior, que está formado por varios subnúcleos. Entonces este núcleo del colículo inferior va a hacer relevo el lemnisco lateral. Y aquí es donde hace propiamente su primer relevo la estría acústica dorsal, que no hizo relevo en el núcleo olivar superior. Entonces hace relevo en el colículo superior. Y también aquí viene el lemnisco lateral del otro lado, que lleva fibras directas y también fibras cruzadas. También sería del mismo, de este lado, del núcleo coclear ventral, vendrían fibras que son también directas. Después hace relevo en el colículo inferior. Este colículo inferior, recordemos que tiene un pequeño bracito y va a ascender a lo que sería al tálamo, en las estructuras que se denominan metatálamo, que son los cuerpos geniculados mediales. Pues va a ascender en la porción del tálamo al cuerpo geniculado medial. Al cuerpo geniculado medial. Entonces las fibras a través del brazo, del colículo inferior, van a ascender y van a ser sinapsis en el colículo, en el cuerpo geniculado medial del tálamo. Y del cuerpo geniculado medial del tálamo, las fibras van a ascender hacia la corteza cerebral y van a llegar, ¿sí?, al lóbulo temporal. Si hiciéramos esquemáticamente un corte coronal de nuestros hemisferios cerebrales, que sería el lóbulo temporal, la cisura lateral, la cisura de Silvio, y la cisura interhemisférica. Aquí esquemáticamente tendríamos los tálamos, y serían los cuerpos geniculados mediales, donde hace relevo la vía auditiva, y aquí lateralmente tendríamos el núcleo lenticular. Y entre el núcleo lenticular y los tálamos, el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, estas vías, ¿sí?, que llegan aquí al cuerpo geniculado medial, van a ascender, pasan por la región que se llama sublenticular, es decir, por abajo del núcleo lenticular, y pasando en relación con la porción más posterior del brazo posterior de la cápsula interna. Aquí tendríamos la cápsula interna en su brazo posterior. Entonces dice que la porción más posterior de este brazo posterior de la cápsula interna van ascendiendo las fibras que van del cuerpo geniculado medial, van sublenticular y llegan a lo que sería al labio superior de la cisura lateral o la cisura de Silvio. Entonces, en esta cisura lateral o cisura de Silvio, su labio superior lo está formando el giro temporal superior. Aquí tendríamos el giro temporal superior. Entonces dice que en el labio superior, con el borde, vamos a decir la cara superior del giro temporal superior hacia su tercio posterior, es donde se encuentran las circunvoluciones transversas cerebrales antes llamadas de Hertzsche. Entonces quiere decir que si vemos una vista superior de esta cara superior del giro temporal superior, tendríamos, ¿sí?, aquí así, la vista superior, tendríamos unos giros transversos, que son los giros transversos de Hertzsche. Entonces dice que en estos giros transversos es donde se encuentra el área auditiva primaria. Entonces aquí estaría el área auditiva primaria, que según el mapa de Brodmann serían las áreas 41 y 42. Y es lo que denominan algunos autores el plano temporal, que sobre todo en los cerebros de los hombres se ve que es mayor
la superficie de este plano temporal en el hemisferio dominante, que generalmente es el hemisferio izquierdo. En cambio, en el cerebro de las mujeres no hay esta asimetría en la extensión del plano temporal, que forma parte de lo que sería el área auditiva primaria. Aquí se dice que tiene una distribución tonotópica, ¿sí? De tal forma que los sonidos agudos, ¿sí? Los sonidos, mejor dicho, los sonidos agudos o altos, se localizan sobre todo, se perciben en la región posteromedial, mientras que los sonidos bajos, de bajo tono, se perciben sobre todo en la región anterolateral de este plano temporal. Es decir, que la distribución tonotópica se da desde lo que sería, aquí decíamos, a nivel de la membrana basilar, sonidos agudos en la base, sonidos graves en el vértice. Esta distribución tonotópica se sigue presentando a nivel de los núcleos cocleares. También se dice que se presenta a nivel de los colículos inferiores, también a nivel de los cuerpos geniculados mediales, y se persiste esta distribución tonotópica hasta el área auditiva primaria. Por otro lado, rodeando esta auditiva primaria se encuentra la área de asociación auditiva, ¿sí? Y esta área de asociación auditiva se extiende ligeramente en la porción lateral del giro temporal superior y se extiende hacia el lóbulo parietal, sobre todo en lo que sería el giro supramarginal. Entonces, esta es la porción de área de asociación auditiva que es muy importante, que sería el área de Wernicke, es decir, el área, ¿sí?, sensorial del lenguaje, es decir, de interpretación, de percepción del lenguaje. De ahí que cuando hay una lesión de este giro temporal superior en su tercio posterior y que se extiende hacia el giro supramarginal del lóbulo parietal, es el área de Wernicke. Si hay una lesión de estas áreas de asociación auditiva, se presenta la denominada afasia de Wernicke o una afasia sensorial, en la que el paciente sí escucha los sonidos, pero para él no tiene ninguna interpretación de esos sonidos, es decir, escucha, pero no entiende lo que está oyendo, y es la afasia de Wernicke. Es como si le estuvieran hablando en otro idioma totalmente desconocido para él. Es decir, escucha cómo le están hablando, pero para él no tiene ninguna interpretación. Esos sonidos no los puede interpretar porque tiene una lesión del área de asociación auditiva, es decir, el área de Wernicke. Y se presenta la afasia sensorial o afasia de Wernicke, donde el paciente no puede entender, no puede interpretar el lenguaje verbal. ¿Qué importancia tiene el núcleo olivar superior? Este núcleo olivar superior, algunos autores lo dividen en un núcleo olivar superior medial y otro lateral. Se dice que el medial lo que va a percibir es para poder localizar la fuente sonora, de dónde viene el sonido, y lo interpreta a través de diferencias temporales. ¿A qué se refiere esto de que es capaz de localizar de dónde viene el sonido a través de diferencia temporal el núcleo olivar superior en su porción medial? Es decir, que cuando llega el sonido por un oído, en sentido horizontal, si nos hablan alguien del lado derecho de nosotros, el sonido va primero a estimular al oído derecho. Y al estimular el oído derecho, lo que se va a observar es que de los núcleos cocleares, sobre todo los ventrales, ya decíamos que hay fibras que se decusan y ascienden a un olivar superior de un lado, pero también hay fibras directas, ¿sí?, que van a ascender y hacen sinapsis también en el núcleo olivar superior del mismo lado. Y a su vez los núcleos olivares entre ellos están interrelacionados, están comunicados. De tal manera que el núcleo olivar medial, ¿sí?, nos va a dar la pequeña diferencia interaural. Es decir, que primero se va a estimular un núcleo olivar superior del mismo lado donde entró el sonido y posteriormente se va a estimular el del otro lado contralateral. Entonces, esta diferencia de conexión
de un núcleo olivar a otro núcleo olivar es lo que va a dar la diferencia interaural, es decir, una diferencia temporal, y de esa forma podemos localizar de dónde viene el sonido cuando es en sentido horizontal. No así cuando nos hablan de una por arriba, ¿sí? No podemos localizar de dónde viene el sonido, porque va a llegar al mismo tiempo, el sonido que viene en sentido vertical va a llegar a los dos oídos al mismo tiempo, y no va a haber esta distancia, esta diferencia interaural entre el olivar ipsilateral y contralateral. Entonces, esta diferencia interaural sobre todo se da en sentido horizontal. Y por otro lado, el núcleo olivar superior en su porción lateral también va a dar una diferencia de dónde viene el sonido, pero aquí es por la intensidad del sonido. Entonces, esta porción lateral localiza la fuente del sonido por la intensidad. Entonces, si viene el sonido del lado derecho, pues vamos a escuchar más intenso del lado derecho, y eso nos va a dar el núcleo olivar superior, pero en su porción lateral. Entonces, lo importante es que el núcleo olivar superior nos puede ayudar para localizar de dónde viene la fuente del sonido, ya sea por diferencia temporal, interaural, o bien por la diferencia de intensidad de la fuente del sonido. Por último, veríamos que hay vías descendentes que van a regular la entrada de los ruidos, del sonido, ¿verdad? Entonces vamos a tener vías descendentes de la vía auditiva. Entonces podríamos ir ilustrando aquí estas vías descendentes. Tendríamos vías descendentes auditivas. ¿Cuáles son estas? Tendríamos así esquemáticamente, tendríamos las que van de la corteza auditiva primaria, núcleo temporal superior, al cuerpo geniculado medial, que serían las córtico-geniculares. Tengo otras que van de la corteza también auditiva primaria hacia el colículo, que son las córtico-coliculares. Estas son las únicas que son bilaterales. Todo el resto van a ser ipsilaterales, es decir, unilaterales, descienden directas. En cambio, esta desciende directa y cruzada, las córtico-coliculares. Tendríamos después las colículo-olivar hacia el núcleo olivar superior, que estas son ipsilaterales. Estas únicas son bilaterales, las córtico hacia el colículo superior. Después tendríamos las también colículo hacia los núcleos cocleares, que es la colículo cócleo nuclear, que también es ipsilateral. Entonces van descendiendo fibras, ¿sí?, de la vía auditiva, de la corteza a los cuerpos genicolateral, de la corteza a los colículos, y de los colículos a la oliva, y de los colículos a los núcleos cocleares. Y vamos a tener una vía muy importante que es la olivo-coclear, que va hacia el órgano de la audición, el órgano de Corti. Estas fibras que van del núcleo olivar superior hacia el órgano de Corti, ¿sí?, se van a ir a través del nervio vestibular. Entonces, curiosamente, ¿sí?, aunque tienen relación con la vía auditiva, van con la porción vestibular del octavo nervio craneal. Entonces, estas fibras que vienen del núcleo olivar superior, que se van a dirigir hacia el conducto coclear, hacia el órgano de Corti, van con el nervio vestibular. Cuando el nervio vestibular llega al conducto auditivo interno, ¿sí?, se va a unir al nervio coclear estas fibras, y es a través de lo que se llama la anastomosis de Oort. La anastomosis de Oort, ¿sí?, es unas fibritas que comunican el nervio vestibular con el nervio coclear, y que estas fibritas llevan las fibras olivococleares descendentes. Y a través del nervio coclear, estas fibritas van a llegar a las células ciliadas externas en forma directa,
y en forma, ¿sí?, vamos a decir, sinapsis directa, y también mandan una colateral en forma indirecta, también llega a las células ciliadas internas, que son las más importantes, que son las que perciben. Esto es percibe de forma indirecta, una colateral. Pues quiere decir que van estas fibras, ¿sí?, olivococleares, van llegando y van a estimular a las células ciliadas externas, que ya decíamos que son de 3 a 5 hileras que se disponen en forma de una V o W o en forma de greca. Y en forma colateral mandan una fibrita a las células ciliadas internas. Entonces quiere decir que estas son las fibras que denominamos las fibras amielínicas. Son fibras eferentes y que corresponden solamente al 10% del nervio coclear. Entonces, lo que se dice es que estas fibras, ¿sí?, lo que van a hacer estas fibritas es estar regulando el umbral de descarga de las células ciliadas internas. Entonces, lo que van a hacer, ¿sí?, es que lo que van a hacer estas fibras eferentes es inhibir a las células ciliadas externas. Al inhibir a las células ciliadas externas, decíamos que la estimulación de las células ciliadas externas lo que hacía era disminuir el umbral de las células ciliadas internas, y entonces aumentaba la capacidad de percepción del oído, ¿sí?, interna. Pero al inhibir a las células ciliadas externas, lo que van a hacer es aumentar el umbral de las células ciliadas internas y por lo tanto disminuyen la capacidad perceptiva de las células ciliadas internas, es decir, disminuyen la capacidad auditiva. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para hacer una selección, ¿sí?, de los sonidos, de tal forma que si nosotros estamos en un lugar con mucho ruido, donde hay mucha gente platicando, hay música, como si podría ser en un restaurante, nosotros tratamos de guardar atención, de poner toda nuestra atención a la persona que nos está hablando. Entonces vamos a hacer una selección de estos sonidos. ¿Y cómo va a ser esta selección? Desde mi corteza cerebral, ¿sí?, a través de estas fibras, vías descendentes auditivas, desde la corteza, y después saliendo a través de las vías olivococleares, que sean con el nervio vestibular, se une el nervio coclear a través de la anastomosis de Oort, y van a llegar a las células ciliadas externas, y todo lo que van a hacer es inhibir, ¿sí?, a muchas células ciliadas externas, y al inhibir a muchas células ciliadas externas van a aumentar el umbral de descarga de las células ciliadas internas, disminuyendo la percepción del sonido. Pero se van a inhibir las que no tienen importancia. Entonces se inhiben las que no tienen importancia, mientras que persisten activas, ¿sí?, las células ciliadas externas que tienen interés de acuerdo al timbre, al tono de voz que queremos nosotros poner atención. Entonces se inhiben algunas células ciliadas externas que a su vez van a provocar que se incremente el umbral y por lo tanto la percepción de las células ciliadas internas, ¿sí?, se van a inhibir las que no tienen importancia, pero van a persistir activas las células ciliadas externas del timbre de voz que queremos poner atención. Entonces, al mantenerse activas, lo que van a hacer es disminuir el umbral de descarga de las células ciliadas internas y por lo tanto, al disminuir el umbral, se hace mayor percepción de esas células ciliadas internas, pero de acuerdo al tono de voz y al timbre de voz que yo quiero poner atención. De esa forma terminaríamos de describir la vía auditiva.